Saludos a todos. En este video vamos a explicar de lo que consiste un podcast, los diferentes tipos de podcast, las diferencias entre un podcast y un archivo de audio regular, los diferentes usos y los diferentes componentes que lo distinguen. Se espera que al finalizar del video puedan conocer con detalle lo que es un podcast, que puedan definir lo que es un webfeed y que puedan distinguir entre los diferentes tipos y usos del podcast. La palabra podcast está compuesta por las palabras iPod y broadcast, siendo el iPod el dispositivo de música de la compañía Apple y broadcast, que se puede definir como un programa o conjunto de programas de radio o televisión que se emiten con continuidad. El podcast tiene sus comienzos en el año 2001 y 2002, cuando David Weiner, después de haber lanzado una nueva versión del RSS con el envolvimiento de una canción en su blog Scripting News. Desde este entonces se abre la ventana del uso de RSS con archivos de audio. El RSS o Really Simple Syndication se utiliza para compartir información que sea actualizada con frecuencia a las personas o usuarios que se hayan suscrito al webfeed o al host. Básicamente, todos los usuarios que se suscriban a una página web u otra fuente de contenido recibirán una notificación de la actualización. El RSS es lo que caracteriza fundamentalmente al podcast de cualquier archivo de audio. Otra característica del podcast es el webfeed o el host. El webfeed o host es un medio en donde se difunde un contenido de web. Es el servidor principal que se encarga de generar la información a distribuirse. En particular, el webfeed del podcast generalmente se distribuye de manera de secuencia, es decir, que el tiempo en que los archivos son compartidos guarda relación entre sí, algo así como los episodios de una serie de televisión. Principalmente, existen 4 tipos de podcast diferentes: el podcast de audio, el podcast de video, el podcast mejorado y el podcast de screencast. El podcast de audio es uno de los más utilizados y solo consiste de un audio. El de video, que también se le conoce como vidcast, es como cualquier video, solo que se distribuye como podcast. El podcast mejorado consiste en una narración que incluye imágenes. Finalmente, los podcasts de screencast es una grabación de la pantalla mientras se lleva a cabo una narración, del mismo modo que fue hecho este video. Entre los muchos servidores de podcast, los principales son SoundCloud e eBooks. SoundCloud es una plataforma que muchas personas utilizan para distribuir audio en línea. Este servidor le permite al host a promocionar, distribuir y grabar sus audios. Por medio de SoundCloud es que muchos artistas underground, es decir, que no se orientan a ninguna disquera, se han logrado consolidar como artistas. Primordialmente, se había creado para la distribución de música. No obstante, a lo largo del tiempo, fue convertido en una herramienta de distribución. Ahora eBooks funciona de un modo distinto a SoundCloud. eBooks es un servidor de almacenamiento de podcast que permite al usuario encontrar y difundir podcasts fácilmente, sin requerir suscripciones. A cambio de SoundCloud, es hecha para ahorrar el tiempo del usuario y facilitar el proceso de búsqueda de podcasts. Los podcasts tienen diferentes funciones y aplicaciones. Una de ellas lo es en la educación en línea. Es por medio de los podcasts que la educación en línea es posible. Entre los tipos de podcasts más utilizados para la educación en línea son los de audio y los de screencast. En particular, los de screencast permiten crear o ejemplificar la conexión de maestro y estudiante de manera cibernética. La tecnología de los podcasts permiten compartir por medio del audio y otros medios la transmisión de un mensaje. Es una manera accesible y con pocos límites para llevar a cabo una comunicación internauta. Se usa en la educación, series de televisión, música, ciencia, entrevistas y entre otras más. Espero que este video haya sido de buen uso.
Gracias por su atención.